Bueno, en el parcial primero estudiamos operaciones de compuertas lógicas básicas. Utilizamos un poco de álgebra booleana para describir y analizar circuitos formados de combinaciones de compuertas lógicas. Estos circuitos pueden clasificarse como circuitos combinacionales, ya que en cualquier momento el nivel lógico de la salida depende de la combinación de los niveles lógicos presentes en las entradas. Hay que entonces recalcar que un circuito combinacional no tiene características de memoria, por lo que su salida depende solamente del valor actual de las entradas. Esto es básico. Ahora, en nuestro estudio vamos a continuar con los circuitos combinacionales, pero veremos más a detalle acerca de lo que es la simplificación de este tipo de circuitos, analizando principalmente dos métodos. El primero utiliza teoremas de álgebra booleana. Vamos a ver simplificación de circuitos con álgebra booleana. Y el segundo método que estudiaremos adelante serán los mapas de Karnaugh, técnica de mapeo. También estudiaremos técnicas simples de diseño de circuitos lógicos combinacionales para satisfacer un conjunto de requisitos, un conjunto dado de requerimientos. El estudio completo de diseño de circuitos lógicos pues no es uno de nuestros objetivos. Un estudio complejo de este tipo de circuitos lógicos, ustedes no son electrónicos. Sin embargo, estos métodos nos brindarán una excelente introducción al diseño lógico, herramienta que ustedes también utilizan y utilizarán en toda su vida profesional cuando programen, cuando establezcan relaciones lógicas en un lenguaje. Esto se aplica, este pensamiento, esta estructura. Entonces vamos a empezar con lo que es los métodos de simplificación y diseño de circuitos lógicos. Requieren que una expresión lógica se encuentre en lo que se le conoce forma de suma de productos, SOP, para abreviar. Esas expresiones son de este tipo cuando son términos que se multiplican y se suman. Aquí, por ejemplo, hay dos términos que se están sumando a través de una compuerta OR. En el segundo ejemplo hay 4 términos sumados todos por compuertas OR, 3 compuertas OR, 4 términos en una suma de productos. Y bueno, esta es la idea básica para empezar a realizar simplificaciones. Hay otros métodos, nosotros ocuparemos esta. Cada uno de estas expresiones de suma de productos consiste de 2 o más términos AND, productos pues, a lo que se le aplica la operación OR. Cada término AND consiste de una o más variables que aparecen de manera individual. Puede ser cada término AND una o más variables, ya sea en su forma de complemento o sin complementarse. Algunas veces se utiliza otra forma general para las expresiones lógicas en el diseño de circuitos. A esta forma se
se le llama producto de las sumas, producto de sumas, y consiste de dos o más términos OR a los que se les aplica una operación AND. Aquí hay términos OR, dos términos OR en el primer ejemplo, se le aplica una operación AND. Y lo mismo, cada término OR consiste de una o más variables. Cada término OR consiste de una o más variables en su forma complementada o no. Ahora, una vez que se obtiene la expresión para un circuito lógico, por ejemplo, esta expresión de salida para este circuito lógico LA, podemos reducirla a una forma más simple que contenga menos términos o menos variables en uno o más términos. Así pues, la nueva expresión puede utilizarse para implementar un circuito equivalente al circuito original, pero que contenga menos compuertas, menos conexiones, resultando en algo más barato de implementar, ocupando en nuestras placas o en nuestros diseños menos espacio. Y ambos circuitos realizarán la misma lógica, por lo que debe ser obvio que el más simple es más conveniente, ¿no? Ya que contiene menos compuertas y por tanto será más pequeño, como les comento, y económico. Lo que es más, la confiabilidad del circuito aumentará, ya que hay menos interconexiones que puede provocar fallas potenciales en el circuito. No es lo mismo checar todas las conexiones de que del circuito A que del circuito B. Ahora, podemos utilizar los teoremas de álgebra booleana que estudiamos en el parcial pasado, en el primero, para que nos ayuden a simplificar la expresión para un circuito lógico. Sin embargo, pues no siempre es obvio qué o cuáles teoremas deben aplicarse para producir un resultado más simple. Lo que es más, no hay una manera sencilla de saber si la expresión simplificada se encuentra en su forma más simple o si todavía puede simplificarse más y más. Por lo mismo, la simplificación algebraica se vuelve a menudo un proceso de prueba y error. Y hay que contar con cierta experiencia. La experiencia, ya saben, hace al maestro. Y con esa experiencia pues uno puede volverse bastante experto para obtener resultados cada vez más razonables. Bueno, los ejemplos que vamos a ver ilustran las maneras en las que se puede aplicar teoremas booleanos para tratar de simplificar una expresión. Y vamos a seguir contienen estos ejemplos al menos dos pasos esenciales. El primero es la expresión original. La vamos a colocar en forma de suma de productos mediante la aplicación repetida de teoremas de De Morgan y la multiplicación de los términos. Otro paso esencial: una vez que la expresión original se encuentra en la forma de productos, se comprueba si hay factores comunes. Vamos a comprobar si hay factores comunes en los términos de productos y llevar a cabo la factorización en donde sea posible. Con esto vamos a poder eliminar uno o más términos de una expresión.
comenzaremos con este ejemplo. Vamos a simplificar ese circuito lógico de la figura A. Aquí me faltó A. Y llegar a esta equivalencia en circuito, la figura B. ¿Qué hacemos? Entonces, esta es nuestra expresión de salida del circuito original. Como primer paso, entonces, esa expresión vamos a simplificarla. Una vez que tenemos esta expresión, es conveniente descomponer todos los signos inversores grandes mediante el uso de los teoremas de De Morgan, y después multiplicaremos todos los términos. Entonces, de esta expresión a este signo inversor de este término, es un signo inversor más grande, le aplicaremos el teorema 17 que vimos. Entonces, si hay una negación en este término que está entre este producto, está entre paréntesis, al meter esta inversión, aplicar la inversión, sería una doble inversión en el término A, en la variable A. La A, recordamos, se cambia por una OR, y la variable C estaría doblemente negada. Después cancelamos las dobles inversiones y se realiza entonces ya aquí la multiplicación de este producto con este otro, obteniendo esto. Y es claro observar que en este término, en el término segundo de esta suma de productos, hay una multiplicación de la variable A por A. Eso es simplemente A, quedándonos la simplificación de esta manera. Bueno, aquí ya nuestra expresión está en términos de suma de productos, en la forma de suma de productos. Ahora nos queda buscar variables. Comunes entre los diversos términos con la intención de factorizar. Entonces aquí vamos a tener toda esa intención de realizar la factorización. Si revisamos al primer y tercer término, podemos factorizar b más b negada. Los factores comunes serían AC en el primer y tercer término. Y resulta con la álgebra booleana b más b negada, eso es 1. Y nos quedaría AC más AB negada. Si factorizamos ahora A, la última expresión, la expresión final, nos quedaría A por C más B negada. Y este resultado ya no podría simplificarse más. Eso es lo que tenemos en la implementación equivalente. Y pues es obvio que esto es más simple que el circuito original. Y lo interesante pues es que nos da el mismo resultado en la lógica de este circuito. Da la misma tabla de verdad. Si hiciéramos todos los casos y los comprobáramos, serían las mismas tablas de verdad tanto para el circuito original como para su circuito original.
Bueno, otro ejemplo más. Simplificaremos. Esta expresión. Primero, una vez más, utilizamos el teorema de De Morgan en el primer término para aplicar la inversión a este producto, a lo que está más bien entre paréntesis. Ya aplicando el teorema de De Morgan, sería una doble negación en A. Esta multiplicación se pasa a una suma, se le aplica la inversión a B. Aquí hay una multiplicación entre B y D, entonces se hace la equivalencia a una suma y se niega D. Ahora, multiplicar este término produciría esta expresión: A negada C por A más A negada C por B negada más A negada C por D negada. Esto es simplemente realizando esta multiplicación, lo demás sería lo mismo. Y entonces empezamos a revisar. Aquí tenemos una multiplicación de A negada con A. Eso es 0 en el álgebra booleana. Y entonces se nos va a nuestro primer término y nos quedaría esta expresión. Y esta es la forma que deseamos. Esta es la forma de suma de productos para empezar a realizar las factorizaciones. Y aquí ya tenemos toda la intención de realizar la factorización. Y bueno, vamos a factorizar de esta forma. De la expresión anterior podemos factorizar B negada a C con el primero y último término. Y A negada D negada con el segundo, y tercer término de la expresión anterior. Nos quedaría de esta forma. Y entonces empezamos otra vez a aplicar el álgebra aquí. A negada más A es simplemente 1. Y C más B por C negada, en el teorema 15A de los teoremas de De Morgan, vemos que simplemente nos quedaría C más B en esta parte, por lo que nos resultaría esta expresión. Y bueno, este resultado es el mismo que y bueno, pareciera que esta expresión ya es irreducible, pero hay una manera más simple de esta ecuación. Pero la pregunta es cómo sabemos, cómo podemos saber si omitimos un paso o si ya llegamos a la manera irreducible. Pues eso es lo que les comentaba, que es a base de la experiencia, prueba y error. Pero también para ello existe una técnica de mapeo que siempre nos va a llevar a una forma más simple posible en una expresión en suma de productos. Pero esto lo veremos más adelante, porque antes hablaremos sobre el diseño de circuitos lógicos combinacionales. Consideremos esta tabla de verdad para un circuito que tiene dos entradas, A y B, y salida X. Esta tabla muestra que la salida estará a nivel 1 solo para el caso en el que
A es igual a 0 y B es igual a 1. Ahora lo que resulta es determinar qué circuito lógico producirá esta operación deseada. Y bueno, pues debería ser evidente que una de las posibles soluciones es la que se muestra en estas conexiones. Aquí se utiliza una compuerta AND con las entradas A negada y B. Y esto nos produce de salida X igual a negada B. Y puede usarse un enfoque similar para las demás condiciones de entrada. Por ejemplo, si X fuera a estar en un nivel alto solo para la condición A igual a 1 o B igual a 0, por ejemplo esta, también puede haber un caso que pueda ser perfectamente válido. El circuito resultaría una compuerta AND con entradas A normal, pero en este caso B negada. Y bueno, en otras palabras, para cualquiera de las 4 posibles condiciones de entrada, podemos generar una salida X en nivel alto mediante el uso de compuertas AND con entradas apropiadas para generar el producto AND requerido. Aquí tenemos los 4 casos posibles, pues. Y bueno, recalcando que las entradas AND pueden ser invertidas o no, dependiendo de los valores que tengan las variables para la condición dada, para una condición dada. Ahora consideremos un caso en ese circuito donde tenemos una tabla de verdad que indica que la salida X puede ser 1 para dos casos distintos. Para A igual a 0, B1. Y también para el caso de A1 y B cuando es 0. Tenemos 2 casos para esta salida del circuito que nos da 1, que nos da verdadero. Y lo que nos debe quedar claro es que para cualquiera de estas condiciones el resultado debe ser 1, por lo que estas dos condiciones deben sumarse con una operación OR, deben aplicarse una operación OR a estos dos términos para producir una salida deseada. Por eso por acá, en esos 2 casos posibles, lo que se está haciendo de su salida de estos dos son entradas de una compuerta OR y logrando estas 2 combinaciones. Este mismo procedimiento puede extenderse a los ejemplos con más de 2 entradas. Aquí consideramos una tabla de verdad para un circuito de 3 entradas. En esta tabla hay 3 casos donde la salida X puede ser 1. Por acá están con la flecha. ¿Qué productos nos están arrojando los casos en 1 de la salida? Y realizamos el mismo proceso. A estos 3 términos, productos término, le aplicamos una operación OR para que todos estos términos productos se sumen a las posibles combinaciones de la salida X cuando debe ser 1. Bueno, entonces llegamos a establecer una metodología básica, viendo que cualquier problema lógico puede resolverse con estos procedimientos
Empezando con interpretar el problema y establecer una tabla de verdad para describir cómo se comporta este problema, describir su operación. Otro procedimiento, un segundo paso, un segundo proceso sería escribir el término AND, o sea, producto, para cada caso en el que la salida sea 1, porque lo que nos interesa es que la expresión de la salida esté en SOP, esté en suma de productos, ¿no? Otro paso sería simplificar. Ya llegada a la expresión de suma de productos, ahora vamos a tratarla, vamos a reducir en la manera de lo posible esta expresión con una expresión equivalente, y al último, ya optimizada, ya simplificada esta expresión, implementarla en un circuito para esta expresión final. Bueno, entonces un ejemplo: diseñamos un circuito lógico que tenga 3 entradas A, B y C, y cuya salida esté en alto solo cuando la mayoría de sus entradas estén en alto. Entonces, primer paso, establecer la tabla de verdad. En este caso, un circuito lógico cuya salida esté en alto cuando la mayoría de sus entradas estén en alto, o sea, aquí en este caso hay B y C están en alto, entonces ya tendríamos una salida en alto. Y así 4 casos para 3 entradas, 8 combinaciones posibles, de los cuales 4 nos van a dar una salida en 1. La salida X va a ser 1. El segundo paso sería entonces escribir el término AND para cada caso en el que la salida sea 1. Observar de nuevo, cada término AND contiene cada variable de entrada en su forma invertida o no invertida. Vamos a revisar entonces la tabla, cómo están las combinaciones. Un tercer paso es escribir la expresión de suma de productos para la salida. Entonces, a todos esos términos que nos producieron un 1, vamos a aplicarle operaciones OR para que estén todos sumados y tener nuestra expresión de salida no optimizada. Apenas en el cuarto paso vamos a simplificarla. Entonces, ¿cómo podríamos simplificar este ejemplo? Pues aquí lo que vamos a utilizar es una forma, tal vez la más rápida, que sea considerar que el último término ABC, tiene 2 variables en común con cada uno de los otros términos, y por ende podemos usar el término ABC para factorizarlo con cada uno de los demás términos. Entonces la expresión se reformula de manera que el término ABC ocurra 3 veces y nos estaría dando esta forma. Aquí está ocurriendo una vez, aquí otra y aquí una tercera. Y podríamos entonces factorizar los pares de términos apropiados, teniendo que, si factorizo de primero y segundo término BC, tendría entonces A negada más A. Del segundo y del tercer y cuarto término tendría factorizado AC, que multiplica B negada más B. Y del quinto y sexto término tendría factorizado a B, que multiplica C negada más C. Estas operaciones que están entre paréntesis es 1.
es evidente. Y nuestra simplificación final de la expresión de salida quedaría con simplemente 3 términos producto sumados. Y como último paso sería entonces implementar el circuito para una expresión final. Otro ejemplo de un convertidor analógico a digital. Este convertidor analógico digital está monitoreando el voltaje de corriente directa de una batería de almacenamiento, por ejemplo de 12 volts. La salida del convertidor es un número binario de 4 bits, identificados como A, B, C y D, que corresponde al voltaje de la batería en intervalos de 1 volt, en donde el bit o la salida de ese convertidor A es el bit más significativo. Las salidas binarias del convertidor se alimentan, las salidas de este convertidor se alimentan a un circuito lógico que debe producir. Ese es el problema. Este circuito lógico debe producir una salida en alto siempre y cuando el valor binario sea mayor que 6. Esto es que el voltaje de la batería sea mayor que 6 volts. Y nuestro trabajo entonces es diseñar este circuito lógico para esas condiciones, para esos requerimientos. Entonces vamos a modelar una tabla de verdad que a partir del caso 6 nos dé la salida 1. Son todos estos productos término pues la simplificación de esta expresión va a ser una tarea formidable, pero con un poco de cuidado lo lograremos con el proceso paso a paso que implica factorizar y eliminar términos de la forma A más A negada. Eso es lo que vamos a ir llevando. Entonces vamos a empezar. Esta es la original. Entonces podemos, si nos damos cuenta del segundo y tercer término, podemos simplificar o más bien factorizar A, B negada y C negada, que multiplican a D negada más D. Del cuarto y quinto término podemos factorizar a B negada, C negada, que multiplica D negada más D. Del 1, 2, 3, 4, 5 del sexto y séptimo término, lo mismo con ABC negada. Y de los últimos dos términos podemos factorizar ABC, que multiplica a D negada más C. Entonces aquí aplicamos la regla, sabemos D negada más D, eso es 1 en todos los casos. Entonces llegamos a esta expresión. De aquí podemos volver a hacer el mismo paso. En la nueva expresión, el segundo y tercer término podemos factorizar A y B negada, que multiplica C negada más C. Los últimos dos términos podemos factorizar a B, que multiplica C negada más C, y sabemos que esto es 1. Entonces tenemos una nueva expresión. Volvemos a aplicar la factorización. Aquí factorizamos A, que multiplica B negada más B, y resultando en una expresión de salida con simplemente dos términos producto, uno individual y el otro con las 4 variables, teniendo este circuito lógico final
esta implementación del circuito lógico final. Y bueno, esta expresión ya no podría reducirse más, es la expresión final. Y pues este ejemplo lo que está demostrando es que el método de simplificación algebraica puede ser pues bastante largo cuando la expresión original contiene un gran número de términos producto. Esta es una limitación que no comparte métodos como el mapeo de Karnaugh, pero pues esto será para el tema siguiente. Y bueno, la labor de simplificación de las expresiones estarán en función de la combinación para modelar un circuito digital. Y esto sería todo hasta el momento. Para el próximo tema, mapas de Karnaugh.